Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, con mucha alegría agradezco el don de poder participar en este encuentro organizado por el Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia de nuestros queridos hermanos de allí de México. Con mucha alegría agradezco la posibilidad de participar de toda alternativa de difusión de la Divina Misericordia. Yo soy el Padre Mauro Lucio Jesús Carlo Rossi, del Oratorio de San Felipe Neri en la Argentina. Así que desde el sur del continente nos dedicamos también a difundir la Divina Misericordia. En primer lugar, adorar este principal atributo divino tan presente y tan necesario para nuestros tiempos, algo tan querido por Jesús ahora y sobre todo tan revelado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vivir de esta bondad infinita que Dios tiene por cada uno de nosotros. Es lo que trae la Divina Misericordia para estos tiempos. Es el corazón, la médula, el corazón del Evangelio, que lleguemos a vivir del amor de Dios. La Divina Misericordia nos viene a recordar esto para estos tiempos tan desafiantes y difíciles. Así que los felicito a todos los organizadores y los animo a todos los que están participando a crecer cada día más en la adoración a la misericordia divina y a su difusión, que tan necesario es. Qué promesas maravillosas Dios da a los que difunden. Particularmente a mí me conmueven las promesas a los sacerdotes que difunden la Divina Misericordia, porque incluso con el ejemplo y el testimonio tan hermoso del Padre Miguel Sopochko, que fue el confesor de Santa Faustina, eso ha hecho que muchos sacerdotes se comprometan y cada día se comprometan más en esto, viendo los frutos enormes en la conversión de las almas a partir de la Divina Misericordia. Y ese es el tema de ahora. Queridos hermanos, quiero hablarles en esta oportunidad del tema de la conversión. Estamos en este tiempo tan especial, es un tiempo de conversión y sobre todo la vinculación que tiene la Divina Misericordia con la conversión. Porque como nosotros lo vemos, la Divina Misericordia es un llamado a la conversión para estos tiempos, para nosotros, para el mundo entero, un llamado a la conversión. Sí, uno dirá, bueno, pero el Señor habla de su misericordia. Justamente el propósito del Señor de renovarnos la imagen divina en nuestro corazón es porque nos está llamando a Él. Nos está llamando a darnos vuelta y volver a Él. De hecho, la conversión significa girar, significa volver hacia. Y la conversión a Dios es dejar de darle la espalda y empezar a buscarlo a Él. De hecho, la conversión es de alguna manera como lo opuesto al pecado. ¿En qué sentido? La conversión es a Dios, por supuesto, y el pecado el rechazo a Dios. El pecado se lo define clásicamente como la aversión a Dios. Aversión, es decir, ponerse de adversario, de enemigo, de despreciador. Aversión a Dios y conversión a las criaturas. El pecado supone darle la espalda a Dios porque le damos nuestro rostro, nuestra vida, nuestro todo a las criaturas, a cualquier cosa, a los placeres, a la droga, al alcohol, incluso cosas buenas, al trabajo, a la familia, cuando la utilizamos como un fin en sí misma y no para Dios, no en Dios. ¿Cuántas veces robamos por la familia? ¿Cuántas veces por el trabajo descuidamos la familia? Y ni hablar de nuestra relación con Dios. Entonces, el pecado es la
aversión a Dios y la conversión a las criaturas. Siempre tiene ese movimiento de una detestación a Dios. El pecado siempre es una ofensa a Dios, a una persona, y se define el pecado más bien con la magnitud de la persona que es ofendida. En este caso Dios. El pecado es una ofensa a la persona más amorosa, más buena, a la que más nos ama, a la que más merece nuestro respeto, nuestro culto, nuestro cariño. Es una aversión y también una conversión, es decir, un amor a las cosas, un amor con minúscula. Y las cosas significa lo que no es Dios, incluso personas. A veces transformamos a las personas, a los amigos, a los ídolos del deporte, del espectáculo, como en verdaderos dioses. Hay veces que no podemos dejar de pensar en el fútbol, no podemos dejar de pensar en las imágenes, las siluetas, las personas que vemos por internet, televisión. Lo hemos convertido en ídolos. El pecado que es esa aversión a Dios. Ya no te quiero, Señor. Le estamos diciendo a Dios que no lo queremos porque quiero esto. Quiero que mi Dios sea el deporte, sean la vestimenta, el dinero, la comida, el entretenimiento, el internet, todo el tiempo por atrás, encorvado, como adorando algo, ¿sí? Y que está en una pantalla. Entonces, el pecado tiene eso, ¿no? Aversión a Dios y conversión a las cosas que no son Dios, ¿sí? Que muchas veces podemos hacer incluso nosotros mismos. ¿Sí? Mi aspecto físico, mis gustos, mis caprichos, lo que yo quiero, mi propia voluntad. Quiero que cada día se haga lo que yo quiero y si no, me pongo insoportable con los demás. Bueno, entonces, ese es el pecado. En primer lugar, una ofensa a Dios y una conversión a las cosas. Una conversión a lo que no es Dios, que puede incluir cosas y personas. Por eso es justamente el tiempo de Cuaresma. Es un llamado a esa conversión de las cosas y un volver a Dios. Dejar de darle la espalda a Dios, convertirnos, darnos vuelta, dejar de adorar las cosas, dejar de adorar lo que no es Dios, dejar de tener los ídolos, de volver a poner a Dios en el centro. Eso significa la conversión. Y la Divina Misericordia es un llamado a ello. Nos llama por medio de la insistencia en descubrir quién es Dios. Cuando descubrimos la infinita bondad que Dios nos tiene a cada uno, porque esa es la misericordia, Dios que es el amor infinito, en sí mismo es el amor, ese amor se derrama por cada uno de nosotros, por ti, por mí, pero a ti te mira a los ojos, a ti te ama, a ti te amó, a ti te amará. Cuando uno descubre eso, cómo Dios me está amando, cómo Dios me ha amado, entonces no puede más que embelezarse de ese amor. Es como ver el sol cuya luz hace opaca cualquier otra luz. Es decir, cuando uno descubre la infinita misericordia de Dios, las luces que brillan de las cosas y que nos atraen y nos distraen, pierden su fuerza. La Divina Misericordia vino a encendernos esa luz para decirnos lo maravilloso que es el amor de Dios y por lo tanto lo vano, lo insignificante que son las cosas. Sí, cuando convertimos en dioses las cosas, el dinero, la comida, la televisión, el internet, la propia voluntad, todo eso queda hecho añicos a la luz de un Dios tan bueno. Encima las cosas no nos hacen felices, no nos dan la paz que queremos. ¿Cuántas esperanzas depositamos a veces en los políticos, en los seres humanos, o en el deportista, en el artista, en el sueldo, en la ganancia mensual que tengo, en las cuentas bancarias, o a veces lo ponemos en lo que dirán los demás,
o en las cosas que yo manejo, en las que tengo poder, en las que puedo mandar a los demás. A veces nos hacemos dueños hasta de la caja de fósforo de la sacristía de la iglesia. Y nuestro reinado es la caja de fósforo en la sacristía de la iglesia. Porque hasta el sacerdote tiene que pedirme permiso a mí para usar un fósforo de la caja de fósforo de la sacristía de la iglesia. Entonces convertimos hasta una caja de fósforo en lugar de poder. Bueno, así es el pecado. En todo eso hay una aversión a Dios y una conversión a la criatura. Sí, así la criatura sea el fósforo, sea una caja de fósforo. La Divina Misericordia es un llamado a la conversión. Dios que te ama tanto y nos vamos a recluir en una caja de fósforo. A veces pongo esto como un ejemplo vulgar, pero nosotros nos recluimos en nuestras cajitas de fósforos. Cada uno en su mundito, así sea el móvil, así sea el sueldo, así sea la tarjeta de crédito, así sea la actividad que realizo, así sea cómo yo soy y lo que soy para los demás en tal grupo, en mi trabajo o con mis amigos o amigas. Entonces, de eso construimos nuestra cajita de fósforo, termina siendo una pequeña cárcel y pensamos que allí está nuestro mundo, ¿no? El Señor, por medio de la Divina Misericordia, nos viene a decir que estamos hechos para el amor de Él, para contemplar la infinita belleza que brota de cómo Dios nos quiere y la dignidad grandísima para la cual Dios nos ha creado, que es para adorar eternamente su misericordia. Cuando uno redescubre todo lo que Dios nos ha perdonado, cómo piensa en nosotros, cómo está atento en nosotros, y sobre todo cómo trae la Divina Misericordia ese esmero tan especial de buscar al pecador. Levante la mano el que no es pecador, levante la mano el que no es pecador. Entonces, sin embargo, el Señor nos dice en el Evangelio, nos dice en la Divina Misericordia, a mayor pecador, mayor derecho tiene a mi misericordia. Es tal cual como la oveja perdida. El Señor deja las 99 y se va a buscar la oveja perdida y tiene más alegría en la oveja encontrada que en las 99 poseídas, en las que tienen el redil. Ese es el amor de Dios, esa predilección por la oveja perdida, tiene ese amor. El hijo pródigo, el padre desveló noches en la terraza de su casa esperando que el hijo apareciera en el horizonte, regresando a su hogar. Y el hijo mayor tal vez habrá dicho, pierde su tiempo pensando en aquel que está gastando la herencia, que le ha deseado la muerte, y sin embargo el padre está esperando anhelantemente a su hijo pródigo y celebra una fiesta cuando regresa, lo viste de nuevo. El hijo mayor no entiende por qué el padre tiene ese amor tan predilecto por aquel que estaba perdido. Y sí, el padre le dice, tu hermano estaba perdido y ha sido encontrado. Es bueno y es justo que haya fiesta, que haya una gran alegría. Bueno, eso que pasa en el Evangelio es lo que nos trae la Divina Misericordia y es lo que tenemos que reflexionar nosotros. Nosotros somos esa oveja perdida. Nosotros somos ese hijo pródigo. Debemos recordar eso. Debemos recordarlo. Y cuando uno medita en que somos ese hijo pródigo, más que meditar en la condición de la miseria en la que hemos caído o en la que estamos, reflexionemos sobre aquel Padre que nos está esperando, que nos está amando, que nos está revistiendo, que nos quiere nuevamente abrazar. Y eso es lo que debe sacudir nuestro interior, porque ¿cómo puede ser que yo, que como el hijo pródigo le he deseado la muerte al Padre, le deseo la muerte a Dios? De hecho, la aversión a Dios, como definimos al principio, el pecado significa el deseo de la muerte de Dios. Lo que quiere la sociedad actualmente. Bueno, eso que quiere la sociedad actualmente lo quiere cada uno en su corazón, en cada pecado.
Somos nada sin Él. Y sin embargo Dios nos ha buscado, nos ha querido, nos ha esperado, nos tiene una paciencia infinita. Ha hecho una fiesta y tiene una gran alegría por un pecador que se convierte, que por tanto que no necesitan conversión. Meditar eso nos va a sacar de las vanidades de este mundo. Esa es la esperanza que nos trae la Divina Misericordia para estos tiempos. Por eso es que es tan importante difundir la Divina Misericordia. Por eso es tan importante las palabras que Jesús da incluso a los sacerdotes. O Santa Faustina, con las cuales invita a los sacerdotes a utilizar las palabras o los argumentos más convincentes para hacer descubrir a la sociedad actual que ese amor infinito que Dios nos tiene, que es el único capaz de hacernos darle la espalda a las cosas de este mundo que nos pueden tener atrapados. ¿Por qué tantos jóvenes se van a la droga, al alcohol? Se separan de Dios. Tantos matrimonios rotos, tantas infidelidades, tanta corrupción, tanto robo, porque tanto seguimiento de dioses falsos, tantos pecados con los cuales ofendemos a Dios, le damos la espalda, le deseamos la muerte y nos volcamos a la criatura. Muchas veces porque nos ha faltado presentar el rostro de Dios, el maravilloso amor de Dios. Y si hay quienes están endurecidos en el pecado, apartados, es algo que tenemos que salir a buscar y hablarles de la infinita bondad de un Dios que espera, de un Dios que espera, de un Dios que ama y de un Dios que desea perdonar. Y acá un tema fundamental. La Divina Misericordia es un llamado a la conversión. Un llamado a la conversión. Por lo tanto, nos hace discernir que es distinto a lo que lamentablemente en estos tiempos hemos caído. Es una especie de, como llamamos acá en la Argentina, la falsa misericordia. ¿Qué quiere decir? Como que, bueno, peco, total, Dios es bueno. Sigo pecando, total, Dios me va a perdonar. Dios es tan bueno que yo no necesito convertirme. O la misericordia de Dios es infinita y por lo tanto vivo en el pecado, en el error, no me interesa la verdad, no me interesa la vida en gracia, los sacramentos, la comunión con Cristo, el amor a la Virgen, el amor a la Eucaristía, porque total Dios es infinitamente bueno, entonces le tomo el pelo, como decimos acá en Argentina, es decir, como que le engañamos, como creemos que podemos engañar a Dios, tomar el pelo, decirle, tomarlo por tonto y seguir en el pecado. Eso es lamentablemente en muchos lugares una comprensión así de la misericordia que es muy lejana a la misericordia presentada en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y por supuesto totalmente lejana a todo lo que es la Divina Misericordia, tal como está presentada en el Diario Espiritual de Santa Faustina y todas las revelaciones de la Divina Misericordia. Ojo con la falsa misericordia. Lo que nos va a librar de la falsa misericordia es justamente el tema de esta charla, que es el tema de la conversión. Somos pecadores, sí, somos pecadores, pero estamos arrepentidos de nuestros pecados. Y es necesario el arrepentimiento, es necesaria la conversión. Deseo convertirme, es necesaria la conversión. Así como el pecado es una conversión a la criatura, la conversión que es necesaria supone un regreso. Ya no convertir, ya no vivir por el ídolo del dinero, el deporte, el móvil, lo que sea, la pasión sexual, lo que sea. Sino convertirme, es decir, volver. Ponerme de frente a Dios, volver mi rostro hacia Él. ¿Por qué en la Divina Misericordia el Señor nos ha dejado la imagen? Su imagen. Porque cuando nos convertimos, cuando volvemos a Dios, volvemos hacia alguien. No es volver a hacer cosas que hacía antes, no es volver a hacer cosas buenas, no es volver a hacer lo que hacen todos, no es volver a hacer lo que se hacía antes. Eso es muy en segundo lugar. Eso no tendría sentido si no fuera volver a estar con Él, volver a mirarlo a Él, volver a pertenecerle a Él, a mirarlo de frente y decir, mi vida eres tú y a ti te seguiré.
De ahí sí que uno cumplirá entonces los mandamientos, buscará hacer lo que es bueno, según Él y no según el mundo. Bueno, es necesaria la conversión. Y la divina misericordia es un llamado constante a la conversión. Atención a esto, para no desvirtuar el verdadero tesoro de la divina misericordia. Es un llamado a la conversión por medio de una maravillosa expresión de cómo es la bondad de Dios, de la infinita misericordia de Dios. Si no nos convencen aquellas frases tan preciosas que Jesús le dice a Santa Faustina, o que Sor Faustina escribe, renovando de alguna manera para estos tiempos lo que es el corazón del Evangelio, ¿qué nos hará convertir? Es una expresión de la gracia de Dios, la divina misericordia, para llamarnos a volver al Padre, al volver al amor de Dios. Tanto al pecador, es decir, al pecador empedernido, a aquel que no desea convertirse, que vive lejos, también como al pecador que está arrepentido y lucha por vivir en la gracia de Dios. Todos somos pecadores, pero hay una distinción. El pecador empedernido, tal cual como Sor Faustina lo describe. Están los pecadores empedernidos, es decir, los que quieren vivir en el pecado están lejos de Dios. Y los pecadores que queremos luchar cada día por convertirnos. La vida en esta tierra es cada día luchar por convertirnos. No hay nadie confirmado ya en santidad. Los santos, después de muertos, la iglesia estudia, y por los testimonios, por sus obras, por las gracias divinas, que Dios los confirma como santos, pero el santo lucha hasta el día de la muerte, por su conversión y por su vuelta a Dios, por serle totalmente fiel. Queridos hermanos, grabemos esto. La divina misericordia es un llamado a la conversión. Les voy a compartir algunos numerales del diario de Sor Faustina, donde esto se muestra claramente. Aquí podemos ver en el numeral 186, leamos lo que Jesús le dice y que está marcado con amarillo. Apela a mi misericordia para los pecadores. Deseo su salvación. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. La conversión es también una gracia. Tenemos que pedirla, tenemos que conseguirla. Se la puede pedir, podemos obtener para los demás esa gracia. Eso es muy importante. Vamos a seguir viendo algunos numerales del diario de Sor Faustina. Numeral 309, lo que está en amarillo. Me ofrezco, escribe Sor Faustina, voluntariamente como víctima por la conversión de los pecadores, y especialmente por las almas que han perdido la esperanza en la divina misericordia. La misión de Sor Faustina fue esta, ella fue víctima. Ofreció su vida, todos sus dolores, todo lo que le tocaba vivir, lo ofrendaba por la conversión de los pecadores y para que no haya nadie que desespere de la divina misericordia, de la bondad divina. Esto es fundamental. El quicio de la vida de Sor Faustina fue esta ofrenda que le hizo, ella le escribe en el numeral 309. Numeral 323. Mis sufrimientos, escribe Sor Faustina, los uní a los sufrimientos de Jesús y los ofrecí por mí y por la conversión de las almas que no confiaban en la bondad de Dios. En definitiva, la conversión es una conversión a la bondad de Dios. De eso se trata. Volver a Dios es el sentido de la conversión, volver a confiar en la bondad de Dios. Volver a confiar en la bondad de Dios. El pecado, en definitiva, sea el pecado que sea, es, así sea darle la vida al dinero, es desconfiar de la bondad de Dios en el fondo. O cuando uno lo pone en la vida de los placeres, de la carne, del tomar, la vida sexual, el dinero, la fiesta, el vivir así totalmente en una vida como si Dios no existiera, es porque uno no conoce la bondad de Dios.
desconfía de la bondad de Dios y se abraza a una vida así de pecado. En definitiva, toda conversión es entonces volver a confiar en la bondad de Dios, tal cual como se desprende en el diario de Sor Faustina. Seguimos viendo entonces los numerales. 1059. Jesús me ordena hacer una novena, tiene que ver con la fiesta de la Divina Misericordia, y debo empezarla por la conversión del mundo entero y para que se conozca la Divina Misericordia. Es fundamental en Santa Faustina la conversión del mundo entero, y se va a dar por el conocimiento de la Divina Misericordia. Tiene que ver con el conocer la Divina Misericordia. Por eso es tan importante lo que ustedes hacen y lo que tenemos que hacer, difundir la Divina Misericordia. Que cada alma exalte mi bondad, le pide Jesús a Santa Faustina. Numeral 1397. Jesús habla sobre la oración, se lo dice a Sor Faustina: tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. La oración que más agrada a Dios entonces es aquella que se hace por la conversión de los pecadores. Bueno, así estamos viendo los numerales del diario de Sor Faustina, donde queda claro que la Divina Misericordia es un llamado a la conversión. Les leo otro numeral del diario espiritual de Sor Faustina. 1577. Dile a las almas que no pongan obstáculos en sus propios corazones a mi misericordia, que desea muchísimo obrar en ellos. Mi misericordia actúa en todos los corazones que le abren su puerta. De eso se trata la conversión, abrirle la puerta a la misericordia de Dios. Tanto el pecador como el justo necesitan mi misericordia. La conversión y la perseverancia son las gracias de mi misericordia. Recordemos bien esto. Mi misericordia actúa en todos los corazones que le abren su puerta. Esa es la conversión. La misericordia de Dios es infinita, absolutamente, porque Dios es infinito. No hay límite para la misericordia de Dios, pero Dios no nos impone la misericordia. Es necesario que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón para que su misericordia entre. Dios no nos obliga. Dios no es un tirano, no es el tirano de la misericordia. No es el tirano, es simplemente Dios que quiere que nosotros nos convertamos. Abramos las puertas de nuestro corazón y dejemos que obre su gracia. Bueno, ahora quiero puntualizar algunas cosas de la Divina Misericordia que son muy importantes. Hay una relación estrecha, fundamental, que se produce en el interior del corazón de cada uno. El conocimiento de la miseria personal, en el camino de lo que es la conversión, tal cual como lo muestra Sor Faustina, hay una interacción entre el conocimiento de la propia miseria, la confianza en la bondad divina y la misericordia infinita de Dios. Tres elementos centrales. Basándonos siempre en el diario de Sor Faustina, esta es una experiencia de Sor Faustina que muestra cómo esto que le pasa a ella nos pasa a nosotros, ¿no? Y podemos hacer que pase a nosotros. Y tiene que ver con lo más fundamental de nuestra vida espiritual. Vamos a leer el numeral 723. Jesús le dice a Santa Faustina: a pesar de la miseria que eres, me uno a ti y te quito tu miseria y te doy mi misericordia. En cada alma cumplo la obra de la misericordia, y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Atención con esta frase, porque es la más fuerte de todas. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. ¿O acaso muchos de ustedes no son padres, madres? Cuando
dentro de sus hijos, los que tienen más de 2 hijos, 2 o más hijos, cuando un hijo se pone muy enfermo, o cuando un hijo se pierde, o cuando un hijo está en un mal camino, y un buen padre, una buena madre quieren el bien verdadero de ellos, porque ojo, lamentablemente hay quienes no les importa que el hijo esté en la droga, en el alcohol, que estén en el pecado. ¿Cuántos padres han entregado a sus hijos al pecado? No les importa, ni siquiera rezan, o al contrario han empezado a considerar que ya no es pecado. Tanto los concubinatos, tanto como las relaciones fuera del matrimonio, tanto como las relaciones entre personas del mismo sexo, son todas cosas, son todos actos pecaminosos que ofenden a Dios, tan contrarios al orden natural y el orden divino. Entonces, un padre que ama la salvación eterna de sus hijos no debe dejarlos en el sentido de siempre ser un camino para la verdad, de rezar por ellos, cada uno de acuerdo a la edad y a la vinculación que todavía preserve, cómo irle siendo testigo de la verdad y ayudarlos para la conversión a quienes están en pecado. Ojo con empezar a llamar bueno lo que es malo, porque perderá incluso esperanza, la esperanza que puedan tener de la conversión, y que se deba muchas veces a la lágrima de los padres que desean la conversión de su hijo, no que lo abandonan a su suerte para no renegar o para que no haya problemas. No, eso es comodidad. Bienaventurados los afligidos porque están afligidos los padres por la salvación eterna de sus hijos, que se conviertan, que vuelvan a Dios. Cuando brotan de los ojos lágrimas por esos hijos, por esos nietos, por ese esposo, por esa esposa, por los hermanos, por la familia, cuando brotan lágrimas de aflicción por la salvación eterna, por la conversión de los seres queridos, esas lágrimas son testimonios de esperanza, de esa aflicción bienaventurada de la Sagrada Escritura. Si no la hay, no habrá esperanza. Pero bueno, volviendo al tema, cuando tienen un hijo que está enfermo, o alguien en la familia que está mal, ¿acaso un padre incluso hasta llega a descuidar el tiempo que le dedica a los otros miembros de la familia por este hijo? Porque está perdido, porque está errado, porque está mal, porque está grave. Y el amor de los otros hijos les hace dar cuenta, y si no se dan cuenta se van a dar cuenta, de que así es el amor. Así es el amor. Por eso, esto que es tan bíblico, tan evangélico, aquí en este numeral 723 vuelve a ser muy fuerte. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene la misericordia. No quiere decir, repito, la falsa misericordia, decir, porque es más pecador, Dios más lo perdona. Sí, tiene derecho al perdón, pero necesita la conversión. No quitemos de la misericordia la palabra conversión, si no será falsa misericordia y nos estaremos oponiendo a Dios y oponiéndonos a la Sagrada Escritura, a la revelación bíblica. Es necesaria la conversión, fundamental. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene la misericordia, porque es un hijo que está enfermo. Como un padre quiere y una madre atienden más al hijo enfermo, pero no para dejarlo enfermo, sino para sanarlo. Para que deje la enfermedad, deje la droga, deje el alcohol, deje el pecado, para que vuelva a Dios. Lo hará de la mejor manera posible, buscando la mejor manera posible, pero buscará hacerlo. No descuidemos nunca esto. Sepamos que Dios siempre aguarda con una gracia mucho más grande cuanto más lejos está aquella persona que está por el pecado apartado de Dios, ¿no? Así que seamos instrumentos de la gran gracia que Dios reserva para aquellos que más lejos están. Seamos instrumentos para que Dios pueda, porque Él quiere, los elige a ustedes como instrumentos para derramar esa gracia. Porque si aquellos que están apartados de Dios no piden la gracia, no piden la conversión, no la quieren, la rechazan, bueno, Dios no obliga, pero si ustedes insisten, si ustedes buscan, si ustedes apelan a la misericordia de Dios, van, Señor, por favor, ten misericordia de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi esposo, de mi esposa, de mi familia, mis hermanos.
de estos amigos, de estas amigas, de esta situación, de ten misericordia, acudo a ti porque están apartados de ti, no te quieren, te detestan, no te conocen, pero si te conocen tu bondad, bueno, si lo pedimos con un corazón tan humilde y tan eficazmente, tan perseverantemente, con tanta bondad y confianza, el que conoce el corazón de Dios sabrá que Dios le dará la gracia por quedar bien con ustedes. Con tal de quedar bien con ustedes, con aquel que lo pide bien, le va a dar la gracia a aquel que no la merece, que ni la pide, por amor a ustedes. Bueno, esto es profundamente bíblico. En el Antiguo Testamento, si recuerdan a Abraham, cuando el Señor Dios le revela que va a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le dice, lejos de ti, Señor, si hay 50 justos, vas a destruir al justo. Y entonces si hay 50 justos, no lo destruiré. Y empieza toda una rebaja, 45, 35, llega hasta 10. Y pareciera que Abraham fuera el bueno que intercede, y al contrario, es Dios bueno el que le revela su plan a Abraham, como diciéndole, intercede por ellos, y Dios tan bueno permite hacer esa rebaja hasta 10. Por lo visto en Sodoma y Gomorra no había ni 10. Pero lo mismo sucede en otras escenas de la Sagrada Escritura, donde el Señor pide a los hombres la intercesión por aquellos que no la merecen. Y ahora por medio de Sor Faustina sale un mundo endurecido en el pecado, en el mal, en el odio, apartado de Dios, lleno de las guerras, con tanta violencia mediática, violencia familiar, verbal, tanta falta de amor, tanta falta de fe. Sale, acude a los devotos de la Divina Misericordia, acude a aquellos que quieran confiar en la bondad de Dios para pedirle que intercedan por aquellos que están apartados de Él, por los pecadores empedernidos. Porque en la bondad de Dios, cuando más grande el pecador, tanto más grande el derecho que tiene a su misericordia. Volvemos al tema de esa relación. Cuanto más miseria, más derecho tiene la misericordia. Es lo que nos está queriendo decir el Señor. Y terminamos el numeral 723 que hemos comenzado y no hemos terminado. Quien confía en mi misericordia no perecerá, le dice el Señor, porque todos sus asuntos son míos y los enemigos se estrellarán a los pies de mi escabel. Todo este numeral 723 revela, a mayor miseria, mayor derecho tiene la misericordia, y quien confía en la misericordia no perecerá. Es la confianza el puente entre la miseria personal, entre nuestra propia debilidad de todo pecador, que nos permite acceder a la bondad de Dios. Es el sí nuestro a la infinita misericordia de Dios. Dios en su infinita bondad es maravilloso e infinito, pero nuestra confianza puede ser muy poquita, o nula, o grande. Entonces, confiar en la bondad de Dios es el sinónimo de la conversión. Confío en la bondad de Dios cuando me enseña que debo amarlo sobre todas las cosas, que debo honrar padre y madre, que debo darle sobre todo el culto los días de fiesta, es decir, para nosotros los domingos a misa. Es mi modo de decir, Señor, yo confío en tu bondad expresada en los mandamientos. Tus mandatos son buenos. Tus mandatos son buenos. No es la cama, la almohada del domingo a la mañana que me abraza y me ata lo más bueno. Porque muchas veces, abrazados con la almohada, nos queremos quedar en ella diciendo, ay, qué cómodo que estoy, qué bien que estoy acá. Dios es bueno, ve mi corazón y no importa, no voy a misa porque, bueno, Dios quiere que yo también esté bien y Dios es bueno y Dios perdona. Y a veces pensamos así, destruyendo la misericordia de Dios por atrás de una falsa misericordia, nos metemos en un pecado mortal
despreciando a Dios, una aversión a Dios y una conversión a nuestra comodidad por quedarnos dormidos, justificándonos con una falsa misericordia, la trampa del demonio, cuando justamente el mandato de Dios, la confianza en la bondad de Dios nos lleva a decir, honrarte, darte culto, adorarte en la Santa Misa es lo debido para un buen católico. Y es lo que corresponde hacer. Y por lo tanto me levanto de la cama. Y voy a la misa. Y llego en horario. Y asisto a la misa completa. Me confieso cuando me tengo que confesar, con frecuencia, que nunca nos acerquemos a la comunión sin estar en gracia de Dios. Eso de comulgo y después me confieso estando en pecado mortal, no existe. Es un desprecio. Es un desprecio. ¿Quién cuando viene una persona importante a nuestra casa no se esmera en limpiarla, en acomodarle, prepararle algo rico? Limpiar la suciedad, de acomodar las cosas. Viene Dios, viene Dios. ¿Cómo vamos a estar en pecado mortal? Es decir, rechazándolo a aquel que decimos que lo queremos recibir. Confío en la bondad de Dios, me convierto cuando voy a confesarme. Me confieso con frecuencia. No dejo que el pecado mortal siembre raíces en mi alma y me confieso inmediatamente, arrepintiéndome totalmente de mis pecados. Me convierto cuando amo cada misa un poco más. Cuando hago de la honra y el culto a Dios mi centro en el domingo. Confío en la bondad de Dios y me convierto cuando busco a Cristo en el prójimo, en las obras de misericordia del prójimo. Veo el rostro de Cristo en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el preso, en el que está solo, en el anciano, en aquel que me cuesta. Sí, en la suegra, en la nuera. Sí, hay que perdonar. Sí, hay que ayudar. Sí, ese es mi modo con el cual confío en la bondad de Dios. No, tal vez no confío en la bondad del otro. Tal vez ni de mi esposo, ni de mi esposa, ni del vecino, ni del amigo, ni del hijo, ni de la hija. No, maldito el hombre que confía en el hombre. Mi confianza debe estar puesta solamente en Dios, en la bondad de Dios. Solamente a partir de la confianza en la bondad de Dios podremos soportarla, confiar adecuadamente en las personas, en las cuestiones que se pueden confiar, en las cuestiones humanas de confianza, pero la confianza en definitiva más profunda de nuestra vida solamente está en la bondad de Dios. ¿Cuántas personas confían por vivir en adulterio? Confían más en el gozo que les da ese tipo de vida que en la bondad de Dios que les llama a vivir en la castidad, así sea como hermanos. La confianza en la bondad de Dios es la confianza que nos enseña la Iglesia, no las modas, no lo que hacen los demás, no lo que más me conviene a mí. Esa es la verdadera conversión que nos llama la divina misericordia. Cuanto más miseria reconocemos, tanto más derecho tenemos a la misericordia de Dios. Como dice San Agustín, el que mucha miseria reconoce, mucha misericordia pide. Que podemos decirlo al revés, el que mucha misericordia pide es porque mucha miseria reconoce. De eso se trata, confiar tanto en la bondad de Dios que no tenerle miedo al pecado, a que somos pecadores, y en la situación en la que estemos en nuestra vida actual, de que Dios nos va a perdonar, que podemos volver, que su casa es mi casa, que tengo mayor derecho al perdón. Numeral 885, Santa Faustina escribe: permanezca siempre en sagrado asombro cuando siento que te has acercado a mí. Tú, el soberano del trono terrible, bajas al miserable destierro y vienes a una pobre mendiga que no tiene nada más que la miseria. No sé hospedarte, oh mi príncipe, pero tú sabes que te quiero con cada latido de mi corazón. Veo tu humillación, sin embargo tu majestad no disminuye a mis ojos. Permanezco en el sagrado asombro. Yo pienso que, a la luz de los
numerales del diario de Sor Faustina, un signo de la verdadera conversión, no solamente del arrepentimiento de los pecados, el dolor de haber ofendido a Dios, sino que también hay, además de una alegría por el perdón, cuando uno se confiesa bien, también hay un sagrado asombro. Un sagrado asombro. Es decir, cómo Dios, siendo tan grande, siendo 3 veces santo, se ha acordado de mí. Se ha acordado de mí. Ha bajado hasta mi miseria, sí, porque yo soy pecador, débil, miserable, miento, engaño, hago el mal, trato mal, critico, juzgo, vuelvo a caer en esos mismos pecados. Y tantas cosas que tú sabes que sos y que haces y que volverías a hacer y que tal vez harías peor sin la gracia. Sí, a esa miseria que eres y que es cada uno, que soy yo también. Sin embargo, cuando confiamos en la bondad de Dios, cuando nos arrepentimos, cuando nos confesamos bien, sentimos el sagrado asombro de una fuerza que baja desde una santidad eterna, inaccesible para nosotros, desciende a nuestra miseria y nos eleva y nos mira a los ojos y nos dice, hijo, hija, y dice tu nombre, te mira a los ojos con amor y te bendice, tal como está Jesús en la imagen. Y te sientes hijo, te sientes hija, te sientes amada, amado. Cuánto sagrado asombro, porque Él podría no haber hecho eso y lo hizo, al descender hasta nosotros, hasta nuestra miseria y rescatarnos. Ese es un verdadero síntoma de conversión, un sagrado asombro por el inefable amor que Dios tiene por ti, por cada uno. Sí, pero cada uno queda como muy genérico, por ti. Y el Señor dice, te amo a ti, y dice tu nombre. Y por ti me hice hombre, por ti morí en la cruz, por ti me quedé en la Eucaristía. Por tu corazón, por rescatar a tu corazón, porque te conviertas a mí, porque vuelvas a mí, porque dejes de ese ídolo que tienes, así sea una persona que te lleva al pecado, así sea un gusto, un placer, una comodidad, así sea una lujuria, así sea un estado de vida, una situación que te aparta de Dios. Sin embargo, Él te llama. Él te llama. Y le está abriéndote los brazos, abriendo su costado herido, llamándote con sus rayos, diciéndote que te ama y que no es lo mismo estar sin ti. Que no es lo mismo estar sin ti. El cielo no es lo mismo para Jesús que estar sin ti. Queridos hermanos, bueno, hasta aquí tendría más cosas para decirles, pero el tiempo siempre es tirano. Y les agradezco la atención y les imparto ahora mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, comunidades y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga.